Buenos días, bienvenidos a este webinar de educación médica, no solamente para personal o profesional de salud, sino para el público en general. Gente interesada digamos, situaciones médicas que se presentan a diario. Y en este caso en particular vamos a conversar sobre las enfermedades alérgicas. Yo les voy a dar algunos lineamientos necesarios para entender qué son las enfermedades alérgicas y cuáles son. Ah, que la gente a veces tiende a pensar en alergia como o engloba dentro de un abanico muy amplio que puede explicar desde un dolor de cabeza hasta una lesión en piel, hasta inclusive hasta un traumatismo. Entonces, creo que tener esos conceptos claros es algo muy necesario y útil, ¿ok? ¿Qué son las enfermedades alérgicas? ¿Qué implica una alergia? En términos generales, implica una reactividad del organismo de ciertos estímulos que la mayoría de las personas no responden. Verbigracia pudiera ser el polen o la caspa de una mascota o lo que llamamos el polvo de casa, por ejemplo, o quizás alguna medicación, ¿no? Penicilina, por ejemplo. ¿Ok? La mayoría de la gente no responden anormalmente a esos alergenos o a esas sustancias desencadenantes. ah, la mayoría de la gente lo que tiene es tolerancia, no tiene alergia. Alergia tiene otros sinónimos como el de atopía. Atopía, A quiere decir fuera de lugar, y topo es lugar. Pues es una enfermedad que está como, cuando fue descrita en el siglo pasado, fue como extraña, como fuera de lugar. Eso quiere decir atopía. Y es un término que se usa intercambiándolo con el término de alergia. Aparentemente, según estadísticas a nivel mundial, estas enfermedades alérgicas, que ya les voy a puntualizar cuáles son, han ido en aumento. Se considera que es una de las enfermedades de la modernidad, como posiblemente otras enfermedades que afectan también al sistema inmune, como en este caso la diabetes, posiblemente el cáncer, etcétera, ¿no? Enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, que han ido en aumento. La razón de esto no se está muy claro y pudiéramos especular, pero tiene relación quizás con nuestros hábitos de vida. La genética juega algún papel aquí, pero para que cambios en la genética se manifiesten a nivel poblacional se requiere más o menos unos 100 años, un siglo. Por lo tanto, este aumento que se está describiendo a nivel mundial de las alergias probablemente tenga que ver con el ambiente, con nuestros hábitos, con nuestra manera de vivir, que indudablemente que es muy distinta a la del siglo pasado, ¿no? Desde el punto de vista de la alimentación, del aire que respiramos, ah, de las sustancias a las cuales estamos expuestos, ¿no? En el diagnóstico de las alergias es muy importante el aspecto familiar, algo que también es de mucha ayuda para el médico. Por ejemplo, uno siempre pregunta cuando el niño viene con una sintomatología dada, que pudiera ser en piel o en el aparato respiratorio, por ejemplo, o gastrointestinal, ¿quién en la familia tiene alergia? Usualmente la mamá es la que acude con el niño al pediatra y, in- eh, digamos, de manera intuitiva, inmediatamente niega la presencia de alergia y dice, no, todo eso le viene por el lado del papá. Eso por un lado. Por otro lado, si uno le pregunta, ¿usted tiene alguna alergia nasal, etcétera, etcétera? Usualmente la tendencia es a negarlo porque saben o intuyen de alguna manera que esas son enfermedades heredofamiliares y de alguna manera la están transmitiendo a su prole. Entonces nadie quiere pasarle las cosas malas a los hijos, entonces inmediatamente hay negación. Entonces obtener esa información, si alguien en la familia tiene enfermedades alérgicas, hay que afincarse un poquito en la sintomatología y hacer uno que otro, digamos, chiste o referencia para que la información deseada pueda producirse. Les decía que también es algo muy útil porque si papá o mamá tienen enfermedades alérgicas, valga decir, por ejemplo, una rinitis alérgica, una estornudera, una moqueadera, una picazón de la nariz, cuando se exponen, por ejemplo, al polvo de casa, y ya hablaremos de eso, el ácaro, que es muy frecuente en los trópicos, eso ayuda a comprender la enfermedad que tiene el hijo o los síntomas que tiene el hijo. Y son
esto es un aspecto muy importante porque van a ser elementos muy cooperantes en el tratamiento, en el seguimiento de las indicaciones médicas que se puede hacer, porque el papá o mamá tienen esas enfermedades y entienden de qué se trata. Entonces, esto facilita mucho el encuentro en la consulta diaria. Entonces, son una parte importante de todo esto, son las enfermedades alérgicas, son enfermedades heredofamiliares. Usualmente hay alguien en la familia que también padece o ha padecido en la infancia este tipo de enfermedades. Las enfermedades alérgicas son tres, básicamente tres. Son la dermatitis atópica, el asma bronquial y la rinitis alérgica, ¿no? Déjame ver si podemos ver la diapositiva aquí, la otra. Fíjense esta diapositiva. Está en inglés, me perdonan eso, pero bueno. La primerita que ven aquí arriba, ¿no? Y esta es dermatitis atópica y esta es alergia alimentaria. Esto se ve en los primeros años de la vida, ¿ok? Usualmente. Hay una mejoría a lo largo del tiempo, va desapareciendo la alergia alimentaria y va siendo sustituida de alguna manera por, primeramente, por el asma en este caso alérgica, y posteriormente ya en el escolar o el adolescente se comienzan a ver de forma muy clara los síntomas de rinitis alérgica. Esto no quiere decir que es excluyente, que no pueda tener rinitis alérgica en los primeros años de la vida o asma bronquial en los primeros años de la vida, ¿ok? O que no pueda tener dermatitis atópica cuando es adolescente, pero esta es la tendencia normal, lo que se llama historia natural de la enfermedad. Cosa de un aspecto a tener ah, muy en cuenta, porque cuando uno hace el interrogatorio y el paciente viene con asma, una de las cosas que uno pregunta si él ha tenido dermatitis atópica, y ya hablaremos de eso, o tuvo alergia alimentaria previamente en la vida, o la historia familiar también en este sentido. Es muy sugestiva que los síntomas que está presentando el paciente puedan ser debido a eh, una alergia. Porque la historia natural, esto es lo que se conoce con el nombre de la marcha alérgica. Ah, a medida que va la persona creciendo, pues las manifestaciones pueden ir cambiando. No todo el mundo está de acuerdo con esta evolución de la marcha alérgica, pero creo que es un concepto muy didáctico y que se acepta de manera general a lo largo de la vida, ¿no? Entonces vamos a comenzar por la alergia alimentaria. La alergia alimentaria usualmente se presenta en edades tempranas en la vida y se caracteriza por síntomas que usualmente van de la esfera, pueden ir de la esfera cutánea, o sea, hacen ronchas en la piel, sobre todo muy pruriginosas, que pican mucho. Pueden estar acompañadas de síntomas gastrointestinales como diarrea y vómito, y se producen estos síntomas de manera casi inmediata en la ingestión del alergeno. No es que yo comí huevo hoy y de repente el muchacho va a presentar algunos síntomas una semana después o 3, 4 días después o al día siguiente. Usualmente son de manera inmediata. Eso es lo que establece el diagnóstico de una alergia alimentaria. En la edad infantil, los alergenos más frecuentes disparadores de alergia alimentaria son, por supuesto, la leche de vaca, ¿no? Y el huevo. Ambos dos, valga la redundancia, se van mejorando a través del tiempo. La mayoría de esos niños que son alérgicos a la leche o al huevo, con el paso del tiempo, la van superando y pueden ingerir estos alimentos posteriormente en la vida, a veces en un término de años, sin absolutamente ningún problema. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Uno por la historia que el paciente trae, dice, no, yo empecé a darle huevo cuando tenía 7, 8 meses, empezó una erupción alrededor de la boca y después me vomitó y le salieron ronchas por todos lados, se le hincharon los ojos y empezó a rascarse, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de manifestación. Y se comprueba desde el punto de vista clínico, usualmente en la práctica diaria de la alergología con lo que llamamos pruebas cutáneas. Uno coloca unos extractos del alimento en cuestión, llámese leche, huevo o cualquier otra, trigo, en edades posteriores la vida del camarón o el maní, que el maní ha tenido mucha publicidad, sobre todo en países templados, tienen grandes problemas con el maní, que afortunadamente en nuestro medio tropical todavía no, y esperemos que se mantenga así. En nuestro medio tropical, por ejemplo, sobre todo en las zonas costeras, el camarón, ¿no? Pero
Bueno, en todo caso, en lo que le venía contando es que uno coloca una gotica de ese extracto preparado comercialmente y hace una pequeña punción casi imperceptible para introducir esa sustancia dentro de la piel y se produce una reacción local a nivel de piel que se caracteriza por una ronchita con un enrojecimiento que pica bastante. Eso hace el diagnóstico de alergia a ese alimento. Y el sustrato de esto es que hay una proteína en sangre que se llama la IgE, que es la que está encargada de producir esa reacción, que es una evidencia a nivel de piel, ¿no? Yo creo que el antecedente de una alergia alimentaria es bien importante desde el punto de vista alérgico, ¿no? Tenerlo en cuenta, preguntarlo adecuadamente. Mucha gente, sobre todo que seas adulto, piensan que todo que lo que comen puede ser alérgico y entonces un dolor de cabeza, o un dolor, digamos, de abdomen ocasional, una diarrea, cualquier síntoma se lo atribuyen a una posible alergia alimentaria. Pero la alergia alimentaria, vuelvo y le recalco que es de aparición inmediata y se puede confirmar a través de una prueba cutánea, como las mencionadas, o también se puede hacer a través de una prueba de sangre, ¿no? Determinando lo que se llama la IgE específica. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de dermatitis atópica. En edades tempranas de la vida, la dermatitis atópica se puede asociar con alergia alimentaria, es decir, que la ingestión de leche, por ejemplo, usualmente, que es lo más usado y en cantidades importantes en la infancia, o el huevo, por ejemplo, pudieran ser desencadenantes de una dermatitis atópica en el sentido que les mencionaba anteriormente, que el paciente ingiere leche o ingiere huevo y comienza la dermatitis atópica, que yo les voy a enseñar cómo se presenta. Ah, aquí está. Mira, estas son las manifestaciones clásicas de dermatitis atópica, que esta erupción que en la infancia se presenta sobre todo en la cara, ¿ok? Muy pruriginosa. Si no pica, una erupción, el diagnóstico de dermatitis atópica se pone en entredicho. Esto cursa con un prurito muy intenso, el paciente se rasca por el prurito y conduce a escoriaciones, a lesiones en piel y en la infancia usualmente se aprecia en los cachetes como está aquí. Y esta zona perioral está indemne, ¿ves? La ven blanquita, ¿ves? En términos generales, ese es muy sugestivo de que el paciente tenga una dermatitis atópica. Si preguntan en la familia quién la ha tenido o si tienen alguna otra manifestación alérgica, y si esto comienza, digamos, con la ingestión de alimentos, por ejemplo, leche de vaca, pues es muy sugestivo que el paciente tenga, ya, o se puede hacer el diagnóstico de dermatitis atópica y que se corrobora cuando uno coloca una gotica del alergeno en cuestión en la piel y hace una pequeña escoriación y se forma una pápula con, o sea, una ronchita con un eritema. Eso va a ser el diagnóstico básicamente de dermatitis atópica y del posible alergeno desencadenante. En muchísimas oportunidades o concomitantemente con estas erupciones bien importantes, enrojecidas, de alta, muy pruriginosas, la piel está muy reseca. Y la piel reseca per se provoca prurito. Entonces estos niños cuando se rascan esa piel reseca provocan inflamación y provocan también la aparición de rasgos en la piel de dermatitis atópica. Fíjense, y en el niño más grande una forma muy característica es que esa erupción de dermatitis atópica se localiza en las áreas de flexión, valga decir, en la parte anterior de los codos o detrás de la rodilla, lo que llaman las cordas. Fíjese aquí, hay unas lesioncitas producidas por el rascado y esto parece que estuviera infectado. Es importante mencionar que con frecuencia estas dermatitis atópicas se infectan secundariamente con una bacteria que se encuentra en la piel que se llama el estafilococo y el rascado frecuente las introduce en la piel y adiciona un proceso inflamatorio ah, bacteriano al ya proceso existente inflamatorio producido por la dermatitis atópica. Si ustedes no tratan esa infección, usualmente no van a tener mejoría. Y lo otro que es importante en este tratamiento de la dermatitis atópica es conocer o entender que ese estafilococo que está en la piel y que puede infectar secundariamente a la dermatitis atópica por el rascado, se alberga
de alguna manera en la nariz y en las uñas. Entonces, uno de los tratamientos que uno utiliza, además de tratamiento tópico local, es tratar de erradicar de la nariz y de las uñas esta bacteria para que el niño no se vuelva a pasar la mano por la nariz y con las uñas se traiga el estafilococo de nuevo para la piel y este círculo persista, ¿no? Con la intenso prurito que eso produce. Entonces, son aspectos importantes del tratamiento de una dermatitis atópica. Entonces, uno sería identificar el alergeno, dos, obtener la historia familiar, muy importante. Yo les voy a dar aquí algunas guías del cuidado general de piel que hay que tener con estos pacientes de dermatitis atópica. Parece un contrasentido, pero mientras más agua recibe la piel, más se reseca. Entonces, un aspecto importante es no dejar que los niños se metan en la bañera, como Popea, la esposa de Nerón, ¿no? Que mientras estaba incendiando Roma, Popea se estaba bañando ahí en su bañera tranquilita, y 2 y 3 horas y 4 horas y qué sé yo, ¿no? Entonces, los baños uno los restringe a los primeros 5 o 10 minutos, este, y salirse inmediatamente de ahí. Y uno de los aspectos importantes es tratar de preservar esa humedad del baño. Entonces uno lo seca no intensamente, sino discretamente para que la piel quede medio húmeda y esa humedad de la piel, por eso que la piel reseca pica mucho, pica, me rasca, me sale dermatitis atópica, pero es una piel muy sensible, ¿ok? Preservar esa humedad con las cremas, no con las lociones que son muy finitas, sino la más espesa es la mejor, con las cremas humectantes, que hay muchas y variadas marcas en el mercado. Cuando yo nací hace muchos años, lo que se utilizaba era básicamente vaselina, porque cubría la piel y no permitía que se evaporara el agua y que se resecara la piel. La piel reseca pica y el círculo vicioso constante. Entonces, yo les diría que muy pocas dermatitis atópicas se resisten al uso de cremas humectantes después del baño para preservar la humedad de la piel. Entonces, este es un aspecto poco fastidioso, porque los niños quieren estar jugando todo el tiempo en la bañera, o qué sé yo, debajo de la regadera, bueno, porque es sabroso, ¿no? Y esto es un aspecto importante, restringir la exposición al agua. Y cuando van para la piscina, por ejemplo, no, las dermatitis atópicas no, se agravan, pues, ¿no? El uso de las cremas humectantes para preservar la humedad de la piel. Y recordar que mientras más espesa sea la crema humectante, mejor, ¿ok? Ahora, esta es una piel muy sensible, entonces hay que tener presente algunas particularidades en relación a la ropa. El calor molesta mucho a estos niños, ¿ok? Provoca sudoración, la sudoración de alguna manera irrita la piel y provoca el rascado frecuente. Entonces, una buena jugada de fútbol en una tarde o en una exposición al calor intenso, y sobre todo si están cubiertos de una ropa, digamos, sintética, de licra o de poliéster, que hacen que la persona, que el calor se retenga y que sude, tanto peor, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar ropa, preferiblemente que sea ropa fresca, ropa de algodón blanco y que sea, bueno, sin manga o lo más fresca que se pueda, pantalones cortos, por ejemplo, etcétera. Y el lavado de esa ropa tiene que ser hecho con un jabón que no se quede pegado en la fibra. Por ejemplo, el jabón en polvo se queda pegado en la fibra sintética, el muchacho suda, las pequeñas micropartículas de jabón que están en la ropa salen, se ponen en contacto con la piel, son muy irritantes y se provoca este círculo constante que yo les decía de rascado y aparición de las lesiones, más rascado porque pica y así vamos, ¿no? Entonces el lavado uno aconseja que sea con un jabón líquido y sin enjuague, ¿ok? Lo más sencillo, que en el mercado hay varias alternativas. Desaconsejamos el uso del lavado de la ropa con jabón en polvo, ¿no? Y en este tenor de ideas, si usted tiene unas uñas que parecen unas hachas porque no se las corta, y esta es una condición de piel que tiene tendencia a picar
como a tener prurito de manera importante, provocar el rascado, ya hablamos de ese círculo vicioso de rascado, aparición de dermatitis atópica por el rascado, más picor, más rascado y al infinito, ¿no? Entonces las uñitas cortas, no, es un aspecto importante. Ya mencionamos las infecciones y la aparición del estafilococo y además de todos estos cuidados generales, recalco un poco, los médicos usamos antibióticos tópicos, usualmente mupirocina. En el mercado hay varias presentaciones y la colocamos en la nariz y en las uñas cuando el paciente lo vemos en la consulta, unas 2 o 3 veces al día por unos 5 a 7 días para erradicar la presencia del estafilococo y evitar que el niño, al tocarse la nariz o rascarse la nariz, ah, eso esté presente debajo de las uñas y se lo traspasa a la piel. Mientras esa infección esté ahí, no va a mejorar adecuadamente la dermatitis atópica. Por último, dentro de estas consideraciones en relación a dermatitis atópica, para facilitar su tratamiento y su manejo, estas son cosas de todos los días, pero que no, a veces, porque requieren un poquito de explicación y un poquito de tiempo, a veces no lo hacemos adecuadamente en la consulta diaria, pero que es importantísimo tener. Como les decía anteriormente, son muy pocas las dermatitis atópicas que se resistan a mejorar con un tratamiento como este de las cremas humectantes y evitar el exceso de exposición al agua. Aquí les menciono en la parte número 6 la hipótesis dual. Y es evidencia que se lo voy a mencionar ahorita, que ha salido a la luz de trabajos recientes, que aparentemente la sensibilización a los alergenos ah, en edades tempranas de la vida, en pacientes con dermatitis atópica, ocurre a través de la piel. Estoy hablando de alergenos alimentarios. Hay mucha experiencia de esto con el maní. El maní que está presente en la casa, la gente que come maní, se queda el maní, pequeñas partículas de maní en el ambiente, en el piso, en la mesa, donde sea. El niño cuando se pone en contacto con una piel que ya tiene la barrera afectada por la dermatitis atópica, esas pequeñas partículas, micromoléculas, pudiéramos llamarlas, se absorben a través de la piel y hacen que el muchacho desarrolle una respuesta inmune que se sensibilice. Esa respuesta inmune de tipo IgE, acuérdense de ese nombre que ya las habíamos mencionado, ¿no? Entonces, la sensibilización ocurre a través de la piel. Por eso es que es importantísimo mantener esa barrera en la piel lo más intacta posible a través de esto que mencionamos, que era, que se me fue la cosa aquí. Ok. Que es el cuidado, la preservación de la humedad de la piel. Acuérdense que la piel reseca pica mucho. Entonces hablamos que la sensibilización ocurre a través de la piel, pero la tolerancia, es decir, el desarrollo de una no reacción, de una inmunidad contra ese alergeno alimentario, ocurre a través de la vía oral. En el pasado no hace mucho, pues, ¿no? Unos añitos. Y por recomendaciones de consenso de expertos a nivel mundial, y sobre todo nosotros seguimos mucho los lineamientos de la Academia Americana de Pediatría porque es como un ente rector, ¿no? Podríamos decir para las Américas en relación a todas estas cosas médicas infantiles. Este, Se aconsejaba no introducir la leche entera en los niños hasta el año de edad, postergar la introducción del huevo después de los 2 años y los mariscos y pescados, etcétera, después de los 3 años. Resulta que el péndulo ha cambiado. Y ahorita las recomendaciones son introducir esos alimentos posiblemente alergénicos en un periodo de ventana que es muy importante, que es entre los 4 y 6 meses, porque introducidos a esa edad pueden producir tolerancia y no producir alergia. El niño, digamos, no se bloquea la posibilidad de un desarrollo, una respuesta inmune alérgica a esos alimentos. Entonces, eso es lo que se llama introducción temprana de alimentos, que es la tendencia más actual y que se debe hacerse entre los 4 y 6 meses de edad. Y si ustedes se ponen a recordar las recomendaciones de la abuelita de ese muchacho, eh, arepa con cochino que tenía 3 meses, cosa que no es lo recomendable, pero un poco va en ese sentido. Antes restringíamos las cosas
con potencial alergénico, como el huevo, la leche y los mariscos, y ahorita el péndulo se ha ido por otro lado y es necesario introducirlo, lo que se llama alimentación complementaria, entre los 4 y 6 meses. Recomendamos leche materna y de forma exclusiva por lo menos entre 4 y 6 meses de vida. Eso se ha demostrado hasta la saciedad, que es un factor importante de prevención para el desarrollo de enfermedades alérgicas y para infecciones en general. Entonces quisiera que se fueran con el mensaje del tratamiento de la dermatitis atópica, su asociación con alergia alimentaria. Ahora vamos a seguir en el curso de la vida, que aparece después en este concepto de la marcha alérgica, que como les dije, no necesariamente todo el mundo está de acuerdo, pero un esquema conceptual que es bien interesante tenerlo. Ah, y con sus bemoles, pues no, porque uno le puede decir, usted tiene dermatitis atópica, alergia alimentaria, usted va a desarrollar asma posteriormente en la vida. Eso no se sabe, ¿ok? Este concepto está tomado de grandes grupos poblacionales que se ha visto cómo evoluciona, pero el paciente individual uno no lo puede marcar porque primero no se sabe y segundo introduciría una espada de Damocles en esa familia sin ningún tipo de sentido ni práctico ni médico, ¿no? Entonces, ¿qué aparece posteriormente? Aparece el asma. Estas enfermedades alérgicas, como les dije, son una causa frecuentísima de consulta. Y los catarros o las toses, los mocos a repetición, sobre todo que cuando el niño entra en la guardería, es un factor, bueno, digamos, es un elemento que vemos todos los días en la consulta pediátrica. Yo fui al kinder, yo tengo 76, parece por supuesto, gracias, que tengo mucho menos. Y yo fui al kinder cuando tenía 5 años, pana, ¿ok? Ahorita, después del año, lo estamos depositando prácticamente en la guardería y ahí comienza la transmisión de estos virus, estos catarros, que son un desencadenante de esas toses y esos mocos y esas fiebres que angustian mucho a la familia, ¿no? Si no ocurre en el niño per se, cuando son familias numerosas, los que van a la guardería se lo transmiten a los niños más pequeñitos. Entonces, pasan, sobre todo en la edad preescolar, con un tos, moco y catarro cada rato y las consultas pediátricas están llenas pues, de niños con esta fiebre y estos malestares respiratorios. Muchos de esos pueden ser manifestaciones tempranas de la alergia. Cuando en la familia hay una historia de alergia o de asma, sobre todo la madre, por el lado materno, que es donde viene eso fundamentalmente, este, está muy alerta a este tipo de cosas y le llevan al pediatra, hizo pito, tuvo lo que se llama sibilancia, o yo onomatopéyicamente se lo voy a simular. Inmediatamente lo reconocen y piensan que mi hijo tiene asma. Usualmente esos pitos, esas sibilancias que uno llama desde el punto de vista médico en edades tempranas de la vida, no necesariamente son conducentes al futuro desarrollo de asma. De todas formas, si eso está asociado con una alergia alimentaria o una dermatitis atópica, pues la posibilidad diagnóstica de asma se hace mucho más evidente, ¿no? Pues déjenme pasarle un par de conceptos que creo que es importante tener presente. Vamos a ver, para acá, para acá. Ok, entonces la piel, vamos aquí a los fins. Si el niño a lo largo del tiempo desarrolla crisis repetidas, lo que llamamos crisis, pues, episodios de tos recurrentes, sobre todo una tos con el ejercicio, con la risa o una tos nocturna, ¿ok? Que eso esté acompañado cuando ocurre de disnea, que es una dificultad para respirar, lo que la gente conoce con el nombre de asfixia, y se acompaña de pitico, ¿no? Es muy posiblemente que ese diagnóstico de asma en niños ya mayorcitos sea evidente. Y lo que uno quiere es evitar precisamente la recurrencia de esos episodios que usualmente ocurren cuando el niño contrae un cuadro viral respiratorio, un moco por la nariz, con fiebrecita, una rinorrea, una agüita nasal, una tosecita. Esos son los desencadenantes más frecuentes de una crisis de asma, pues. Y aquí la importancia del control es capital, porque
¿Por qué? Porque cuando un niño tiene asma de noche, toda la familia tiene asma. Nadie aguanta a un muchacho tosiendo o con dificultad para respirar en la noche en su casa. La mamá, si, sobre todo si ha tenido ella asma o en la familia ha habido asma, los tíos, etcétera, ella sabe de qué se trata. La asfixia, la dificultad para respirar, ah, angustia muchísimo. Entonces, ese tipo de episodio con un control adecuado, llamo yo tratamiento médico adecuado, que usualmente implica el uso de inhaladores, ¿ok? Y hay que perderle el miedo a los inhaladores. Se pueden mitigar esas crisis repetidas y es lo que trae una vida normal, sin mayores contratiempos. Pero el tratamiento de control para evitar las crisis y para evitar los síntomas ah, cotidianos, como la tos nocturna, como el ejercicio con la risa, son muy importantes. Por ejemplo, aquí me trae a la memoria que cuando se lee en la literatura sobre el asma, se piensa que los pacientes, bueno, en etapas anteriores, ¿no? De la vida, ¿no? este, que los pacientes asmáticos son pacientes taciturnos, este, dedicados, por ejemplo, a la lectura, muy inteligentes, etcétera. Y eso viene porque, ah, digamos, coloquialmente se piensa que, o ellos saben que el ejercicio es uno de los desencadenantes de tos y sibilancia. Entonces eran pacientes que optaban por, niños sobre todo, optaban por actividades que no implicaran ejercicio físico, pues actividad física, porque eso era un desencadenante. Entonces se dedicaban a la lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se sospechaba porque los asmáticos eran más inteligentes que la población general, son tan inteligentes como la población general, no, ni más ni menos, ¿ok? Pero esa sensación, digamos, ah, poblacional de que los asmáticos eran así, estaba dado básicamente por la aversión que tenían hacia el ejercicio, hacia actividades al aire libre, porque, bueno, estaban los pólenes y otras cosas que eran desencadenantes de alergia, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de los elementos importantes en el control es evitar la exposición a lo que llamamos irritantes ambientales. Aquí ayuda mucho tener esto pendiente de que papá o mamá tengan alergia, porque ellos saben que un perfume los pone a estornudar, por ejemplo, ya hablaremos de la rinitis, o los pone a toser. Si rocían a insecticidas, marcas comerciales, voy a mencionar Baygon, etcétera, etcétera, el mismo Plagatoxon, los mosquitos, etcétera, pueden ser desencadenantes de todo, etcétera, el cloro, la pintura, ese tipo de cosas. Y no quiero dejar pasar por alto el tabaco. Una de las preguntas que ustedes que los muchachitos son, las muchachitas también, por supuesto, son unos, unos policías escondidos. Entonces, cuando uno pregunta sobre estas cosas, si en la familia se fuma o no, usualmente los padres que están conscientes de esta situación tienen esa intuición natural a negarlo, ¿no? No, doctor, yo fumé hace años, ¿no? No estoy fumando ahorita. Y el niñito muy avesado, sobre todo si son muy lengua suelta, dice, mamá, pero si tú estabas fumando ayer cuando llegaron las tías y tal, qué sé yo, ¿no? Pues una de las maneras de averiguar si en la familia se fuma es preguntarle al niño, ¿cuántos cigarros se fuma tu papá, pana? Señorita, o como sea, niñita. Y tu mamá, ¿cuántas cajas se fuma de cigarro? Y inmediatamente, cada vez que fuma, doctor, me da la tos, etcétera. Yo siempre le estoy diciendo que no fume, ¿no? Etcétera. Entonces, este es un elemento importantísimo. Y en muchas ocasiones, esta consulta con el pediatra en relación al tabaco y la exposición a irritantes ambientales y su efecto que tiene sobre el área respiratoria en los niños ha conducido a que papá o mamá dejen el hábito de fumar, cosa que casualidades de la vida, cuando uno se los encuentra en otras situaciones que no son en el ambiente médico, le dan a uno las gracias diciendo, doctor, menos mal que usted me hizo, eso es lo mejor que he hecho en mi vida, dejar el hábito de fumar, gracias, que le hacía daño a mi hijo y usted me lo hizo notar, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante y que en ocasiones se nos pasa o lo soslayamos, lo ponemos de lado porque no lo tenemos pendiente todo el tiempo, porque son las cosas habituales. Se fuma,
se riega, digamos, o se rocía, perdón, insecticida, etcétera, y no estamos pendientes con el impacto que puede tener sobre el área pulmonar, pues respiratoria. Otro aspecto muy importante en relación al asma es las estrategias que tengan ah, por objetivo reducir el ácaro en el domicilio. ¿Qué es el ácaro? El ácaro es un insecto mm, de familia de las arañas por ahí, pero que es microscópico, que no se ve. Y se alimenta de escamación humana, vive en donde vive el hombre, fundamentalmente. ¿Dónde pasa uno la mayor parte de su vida? Bueno, en un solo ambiente, que es el cuarto de dormir, usualmente. Entonces, los esfuerzos tienen que ser concentrados en ese sitio, no se puede penalizar a toda la familia ah, ah, con estas estrategias que les voy a mencionar, pero sí el cuarto, básicamente donde duerme el niño, hay que enfocarse a reducir la exposición al ácaro. ¿Cómo se sabe que el muchacho es alérgico al ácaro? Bueno, hay síntomas cuando se remueve el polvo, se está pasando escoba o se está brindando los closets o baúles viejos, etcétera. El muchacho empieza a estornudar o toser, etcétera, ¿no? Eso es un síntoma que uno siempre pregunta de exposición al polvo como desencadenante de los síntomas. Y en ese polvo lo que hay son elementos del ácaro. El ácaro como tal, las heces del ácaro que son muy aerotransportadas y están en el ambiente cuando uno las agita, cuando agita un colchón, por ejemplo. Y eso, o si el muchacho es alérgico, desencadena crisis de tos, digamos, ¿no? Entonces, reducir la exposición al ácaro en el ambiente del cuarto fundamentalmente tiene efectos importantes sobre el tratamiento. De tal manera que un 30, 50 o hasta más por ciento de la mejoría de un paciente con alergia respiratoria puede darse si nos abocamos a la reducción de la exposición al ácaro en el ambiente. Y esto se logra teniendo un cuarto lo más sencillo posible. El ácaro es el principal alergeno en los trópicos. Aquí hay muy pocos pólenes o escasos o ninguno. Aquí el alergeno fundamental ambiental es el ácaro. Entonces, ¿dónde vive el ácaro? Donde vive uno. ¿Dónde duerme uno? En los colchones. Y abundantemente en los colchones. Y sobre todo, como ellos le tienen miedo a la luz, viven en la parte de abajo del colchón. Y la única manera de protegerse contra eso es con un forro. Y el forro tiene que ser completo, no puede ser de esquinero. Y tiene que ser de un material impermeable. Existen fibras especiales en ese sentido, pero lo que se consigue aquí en el mercado local son estos forros como de material plástico que tienen que incluir todo el colchón y tiene un cierre y usted agarra o toma un tape negro de eso de forrar cable y se lo pega al cierre. Eso y tener un cuarto muy sencillo, lavar la almohada con cierta frecuencia, no tener alfombra, cojines, edredones, el mínimo de peluches, uno solo, el que le regaló el novio o la novia, por ejemplo, y tener el cuarto del closet lo más sencillo posible es lo ideal. Como estas son cosas muy fastidiosas, uno no puede penalizar a toda la familia para esto y uno se concentra en el cuarto del niño. Por eso que insiste uno que no duerman con el papá y la mamá si tienen la posibilidad porque tengan su propio cuarto para que uno pueda afincarse en eso. Y esto no requiere de medicina y esto puede ser ah, determinante en una mejoría sustancial. Es más, hay niños y en la práctica diaria uno lo ve que cuando vienen con una alergia respiratoria y son alérgicos al ácaro, y ya les mencionaba cómo se detecta la alergia al ácaro. Uno coloca una sustancia contentiva de ácaro en la piel y hace una pequeña escarificación. Y si eso provoca, al igual que hablamos de los alimentos, una papulita, una ronchita con una reacción roja alrededor que pica, es muy sugestivo que el ácaro sea un elemento importante desencadenante de esos síntomas respiratorios. Entonces, concentrarnos en estas áreas, básicamente eso, y como le decía, uno insiste en que el niño duerma en su cuarto para poder afincarse en estos menesteres, en estas estrategias de control, porque eso puede traer mucha mejoría sin el uso ah, necesario de medicamentos o reducción en el uso de medicamentos que tenemos que usar. Y lo último, conversarles algo sobre la ansiedad que produce el uso de inhaladores.
el asma se controla básicamente, existen medicaciones orales, pero ah, para la ayuda de su control, pero básicamente nos confiamos en los inhaladores y hay una cierta reticencia, quizás entendible por información en el pasado, que todos los inhaladores eran malos, que van a producir acostumbramiento, que yo no le voy a dar eso al hijo mío, que fulanito no sé qué le pasó con los inhaladores y tal y qué sé yo. Los inhaladores son de uso cotidiano, el médico es el que debe decidir qué tipo de inhaladores y por cuánto tiempo, pero son un elemento de control importantísimo y son usados usualmente 2 o 3 veces al día, a veces dependiendo del producto una sola vez al día. Y como los niños tienen problemas para inhalar o coordinar el disparo de un inhalador con, con una inhalación que el paciente la haga, pues se usan unos aditamentos especiales que se llaman aerocámaras que facilitan que el inhalador pueda hacer, o sea, que el- la medicina que se encuentra en inhalador, que en forma de gas, a veces vienen en forma de polvo también, puedan ser, digamos, adecuadamente inhalados, ¿no? Entonces yo quería mencionarles eso porque, vamos a ver, espérate, vamos a ver si aquí, ok, mira, estos son los inhaladores, se llaman inhaladores de dosis medida. Este muchachito lo puede hacer de manera directa, coordina el disparo con la inhalación, no todos lo pueden hacer, inclusive adultos tampoco, y se requiere un aditamento especial que va aquí, que se llama un aerocámara, a veces tiene una pequeña máscara y eso facilita mucho la administración. Y no hay nada más angustiante que un muchacho con una crisis de asma y una tosera, que el asma ocurre usualmente de noche, ¿no? Este, y entonces despierta a toda la familia y me siento mal y no puedo respirar. Imagínense esto ocurriendo toda la noche. Por eso que el elemento de control que les mencionaba es básicamente, pues lo que queremos evitar es esto y toda la angustia que eso produce, ¿no? En el ambiente familiar y en el niño, ¿no? Déjame ver. Ajá, ok. Ahora vamos a hablar de la última patología alérgica clásica que vemos todos los días y que de acuerdo a la hipótesis no, a lo que se llama la marcha alérgica se presenta tardíamente después de las otras, ¿no? Hasta el final, rinitis alérgica. Comenzamos con dermatitis atópica, alergia alimentaria, la aparición de problemas respiratorios bajos como asma y posteriormente patología respiratoria superior que es la rinitis alérgica, ¿no? Entonces vamos para allá, pues. Ok, ok, upa, ok, aquí, ok, ahí estamos. Este muchachito es clásicamente con una rinitis alérgica, ¿no? Se le pasan soplándose la nariz, lo que llaman soplándose los mocos, el uso de estos papelitos a cada rato, estornuda encima de la gente a cada rato, este muchacho estornuda por otro lado, ¿no? Y cuando uno los detalla, hay unos signos físicos que son muy característicos, y fíjense, por ejemplo, aquí en este niño de piel bastante blanca se puede ver este surco nasal transverso que se produce por ese rascado incesante hacia arriba. Fíjense cómo se produce esta indentación de la piel aquí. Y esto toma como 2 años en aparecer después de un rascado intenso. A veces hay un surco nasal transverso que es genético y usualmente lo tiene papá o mamá, etcétera. Pero en la práctica diría que se produce por rinitis, por el rascado frecuente que produce la rinitis, el picor de la rinitis alérgica, ¿no? Esto es lo que se llama el saludo alérgico, ¿no? Si ustedes detallan los ojos, hay unas líneas debajo de los ojos, de los ojos que se llaman las líneas de Denny Morgan, tienen ese nombre y tienen tendencia estos muchachos a ser ojerosos, cosa que preocupa mucho a las abuelas. Ese muchacho, esa ojera, ese tiene algo, está enfermo. Y eso, esas ojeras marcadas en unos más que en otros. Las ojeras también pueden ser genéticas, pues hay ciertas razas, sobre todo las del Mediterráneo, que tienen tendencia a tener ojeras sin que necesariamente tengan alergias, ¿no? Alergias nasales. Entonces, esos son signos por los cuales uno se guía, además de lo que el paciente refiere, que cada vez que burunga el closet o el polvo, remueve el ambiente del cuarto o se sienta en el sofá, empieza a estornudar, 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 ¿no?
Otros alergenos importantes en el trópico, dependiendo pues culturalmente de donde nos encontremos, es la presencia de epitelios de mascotas, usualmente el perro y el gato. Y aquí la investigación sobre la presencia de estas mascotas en el ambiente familiar necesita de algún truquito. Por ejemplo, uno no va a preguntar directamente si tienen gato o perro, sino ¿cómo se llama el perro que está en tu casa, mi amor? Y el gato, etcétera. Y entonces, si tú preguntas si el gato o el perro le producen síntomas, inmediatamente te lo van a negar porque intuitivamente adoran a sus mascotas y no quieren que las mascotas sean afectadas de ninguna forma. Entonces, una manera de hacerlo, ¿verdad? Que tú cuando cargas a mi Sifu te empiezas a moquear, a estornudar, rascarte la nariz, etcétera, inmediatamente cantan lo que está sucediendo y los padres usualmente así, doctor. Cada vez que carga se pone a moquear, los ojos se le hinchan, etcétera, etcétera. Sea con el perro o el gato. De los dos, el más nocivo, por ser más intradomiciliario que el perro, es el gato. Un aspecto importante es que si usted carga un perro o un gato, la caspa, la orina o la saliva del perro o el gato se queda pegada en la ropa. Entonces, a pesar de que el perro esté fuera de la casa o el gato esté fuera de la casa, usted ha cargado el perro o el gato y se mete en la cama y metió el perro y el gato en la cama. Y esos alergenos del gato van a estar en esa sábana, en esos colchones, en esos sofás del ambiente del cuarto del niño por tiempo, a pesar de una limpieza rigurosa. Algo que ayuda a veces es lavar o bañar, perdón, al perro o al gato un par de veces o 3 veces a la semana y eso disminuye, usted ha reportado que así es la alergenicidad del perro o del gato. Entonces volvemos con el ácaro como elemento importante, como estrategia de control que hablamos para disminuir la exposición al ácaro, que en los trópicos es un alergeno quizás el más importante de todos, ¿no? Y estos son los signos que tiene la rinitis alérgica, que uno de estos está muy bien descrito aquí, que es el picor. El otro es la secreción nasal, el agüita esa por la nariz, usualmente por la nariz, usualmente clarita. Y el otro bien importante es la obstrucción, la estornudadera, por supuesto. Y el otro bien importante es la obstrucción nasal, porque toda esa nariz está inflamada, el aire tiene dificultad para entrar. Y en los momentos del sueño el muchachito ronca, que es un aspecto que es importante preguntar porque existe otro elemento en el árbol respiratorio a nivel de la esfera otorrina que son las adenoides. Y las adenoides también ocasionan obstrucción nasal. Cuando se hacen encuestas de calidad de vida, esto es bien interesante, la rinitis alérgica resulta impactando la calidad de vida de los niños, también de los adultos, sobre todo por la obstrucción nasal, de una manera más significativa que un asma leve a moderada. Para darles y eso está demostrado uh, fehacientemente, estadísticamente, en muchos trabajos, que una rinitis alérgica puede ser muy fastidiosa. Importante aquí destacar pues la asociación que puede tener con la presencia de adenoides, ¿no? Lo que llamamos adenoides, ¿no? Que son un tejido linfoideo que está en la parte de atrás de la laringe, atrás hacia arriba, que cuando el muchacho se acuesta, pues a veces la lengua se relaja hacia atrás y toca ese tejido y obstruye el paso de aire. Ahí ronquido importante. Esto es onomatopéyicamente lo que sucede. Y destacar en esta obstrucción nasal lo que se llama apnea obstructiva del sueño. Si esos síntomas están presentes, es necesario ahondar un poco en el diagnóstico y ver si tiene también unas adenoides o unas amígdalas ah, de grado superlativo que estén obstruyendo el paso de aire, sobre todo de noche. Yo les voy onomatopéyicamente a simular lo que pudiera ser una apnea obstructiva del sueño. Apnea quiere decir que separa la respiración, que no hay respiración, y es obstructiva durante el sueño. Y es más o menos lo siguiente, el muchachito empieza a roncar y de repente viene un periodo como de acalmia, no hay respiración, hay apnea, y de repente el muchachito como tiene un tiempito, unos pocos segundos sin respirar, hace un esfuerzo para meter el aire
y eso produce un ruido muy significativo. Y eso puede estar acompañado de ese esfuerzo, a veces de sudoración, cambio en la posición como está el niño acostado para facilitar de lado, poniendo la cabeza de lado, facilitar el paso de aire, pero produce fundamentalmente un sueño entrecortado que no conduce al descanso necesario y apropiado. Entonces, para esto a veces uno utiliza unos videitos ah, con los teléfonos estos celulares para constatar que eso está ocurriendo, pero con mucha frecuencia los padres vigilan el sueño del niño en la noche, sobre todo si tiene obstrucción, y se pueden dar fehaciente prueba de que eso está ocurriendo, en cuyo caso evaluar las adenoides adecuadamente, los médicos ah, van a solicitar estudios radiológicos que nos darían evidencia pues, de que eso está sucediendo. Entonces aquí tenemos en la rinitis alérgica los síntomas y los signos, ya hablamos algo de eso, pero básicamente picor nasal, estornudadera, rinorrea y obstrucción, y tener pendiente pues que se puede asociar con unas adenoides o unas amígdalas de tamaño mayor al usual, ocasionando obstrucción nasal, y sabemos que la obstrucción nasal produce alteraciones del sueño con todo el corolario de afectación de la calidad de vida que trae la obstrucción nasal y la falta de sueño. Y ya hablamos de que una rinitis alérgica este, puede ser, cuando se hacen cuestionarios de calidad de vida, ah, puede estar la calidad de vida más afectada que un asma leve o con asma moderado. Para darles alguna idea de que hay que prestarle atención a, a la rinitis alérgica y sobre todo la obstrucción nasal, no el ronco igual que el papá, y no le prestan atención. Eso es un aspecto importante a considerar. No duermen bien, no rinden bien en el colegio, se duermen en el colegio, ese tipo de cosas. La parte académica se ve afectada significativamente. Y el tratamiento de la rinitis alérgica pues va más o menos orientado a lo anterior, que es evitar los agentes desencadenantes de la rinitis alérgica. Y en los trópicos tenemos el ácaro, ya hemos hablado abundantemente sobre el ácaro y cómo aproximarnos al ácaro. Y por supuesto hay tratamientos para rinitis alérgica, igual que para el asma, que controlan la rinitis alérgica, que pueden ser tratamientos orales con antialérgicos, antihistamínicos, o hay medicinas que se pueden colocar en la nariz y que provocan disminución de la inflamación alérgica de la nariz con una mejoría sustancial de la calidad de vida. Cuando todas estas circunstancias, los alergólogos tenemos un elemento de tratamiento que es ah, muy importante, que es que cuando todas estas cosas o todas estas medidas no ocasionan la mejoría deseada, existe una manera de sensibilizar o hacer inmune la persona a esos alergenos, que en el caso del asma y la rinitis alérgica estamos hablando fundamentalmente del ácaro, y es lo que se conoce con el nombre de la inmunoterapia específica, que es la administración de este alergeno en cantidades ínfimas a lo largo de un tiempo, de forma tal que la persona vaya desarrollando inmunidad o resistencia contra esta alergia. Y eso se puede hacer por vía subcutánea o por vía intradérmica o últimamente por vía oral o sublingual, ¿ok? Que en niños es muy apropiado. Usualmente entonces los tratamientos con medicación y con control del medio ambiente, que son básicos en alergia, pueden estar ayudados, además de con las medicaciones de control, antihistamínicos, inhaladores para el asma o productos nasales que contribuyen a disminuir la inflamación, como los esteroides nasales, pueden estar ayudados con una inmunoterapia específica. Dentro, a grandes rasgos, creo que he cubierto los aspectos importantes de estas tres enfermedades alérgicas básicas, que son la dermatitis atópica, el asma bronquial y la rinitis alérgica, ¿no? Haciendo énfasis en lo que yo estimo que es, mm, que a pesar de que son, que los conocemos, de repente se nos escapa estas cosas uh, cotidianas que nos pueden hacer la vida de los pacientes significativamente mucho más fácil
y llevadera con su enfermedad. Yo creo que como estas son charlas educativas, no solamente para personal sanitario, sino para público en general, estoy abierto a cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Yo creo que me he completado una hora describiendo todos estos aspectos, esperando que hayan sido útiles y sobre todo prácticos y de fácil aplicación, pues en la práctica diaria o en el vivir cotidiano de los pacientes que tienen estas enfermedades tan prevalentes, tan frecuentes en la vida diaria.